Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2242, dentro del apartado de los deberes de los ciudadanos, en el cuarto mandamiento. Habíamos hablado después de la relación padre e hijos, también de la relación autoridades civiles con los súbditos, con los ciudadanos. Y después de haber explicado los deberes de las autoridades civiles, hemos dedicado ya unos programas a los deberes de los ciudadanos para con sus autoridades. Hoy vamos a concluir. Son dos puntos, el 2242 y 2243. Dice el primero de ellos: el ciudadano tiene obligación en conciencia de no seguir las prescripciones de las autoridades civiles cuando estos preceptos son contrarios a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. El rechazo de la obediencia a las autoridades civiles, cuando sus exigencias son contrarias a las de la recta conciencia, tiene su justificación en la distinción entre el servicio de Dios y el servicio de la comunidad política. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29. Luego viene un texto que después leeremos de la Gaudium et Spes, que aquí todavía completa un poco esta reflexión. Bueno, como veis, en programas anteriores habíamos dicho que el ciudadano cristiano, el católico, en principio, pues para un gobernante, en principio, sin duda alguna, yo creo que es el ciudadano que por los puntos de partida por los convencimientos morales de los que parte, es el ciudadano más dócil, el más sumiso, aquel que tiene una visión muy alta, de una gran dignidad hacia el gobernante. Ve en el gobernante a un ministro de los dones de Dios. Detrás de la autoridad del gobernante ve la misma autoridad de Dios, con lo cual hay que decir que un ciudadano cristiano con convicciones católicas, en principio, sin duda alguna, yo creo que es el mejor colaborador del gobernante. Pero decíamos también que también es el más crítico. Yo creo que es el más dócil, el más sumiso y el más crítico. ¿Por qué? Precisamente porque tiene esa alta imagen del gobernante, de entender que esa autoridad viene de Dios y que es ministro de Dios. Bueno, precisamente por eso también le tiene que pedir fidelidad, ¿no?, a ese cargo, y no pervertirlo, no tomar pie de esa alta dignidad que ha recibido para pervertirla utilizando la autoridad recibida en nombre de Dios contra la propia ley de Dios, ¿no? Por eso estos dos puntos finales, después de haber hablado de los deberes del ciudadano, de cómo tenemos que obedecer y reconocer en los gobernantes la autoridad de Dios, y os acordáis como en el programa anterior insistimos mucho en rezar por los gobernantes, rezar por ellos, no caer en críticas fáciles, no caer en oposiciones destructivas, etcétera, etcétera. Después de haber dicho todo eso, pues ahora también el catecismo concluye hablando también de la resistencia a las autoridades civiles cuando sus preceptos, los preceptos que nos están dirigiendo, son contrarios a las exigencias, dice, del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Por tanto, es una afirmación hecha con fuerza, ¿no? ¿En qué se basa esto? Bueno, pues se basa en primer lugar en distinguir lo legal de lo moral, que es una distinción muy importante, ¿no?, que todos tenemos que tenerla clara. No es lo mismo lo legal y lo moral. Y es verdad que nuestra cultura, la cultura en la que, bueno, pues tradicionalmente España ha sido un país de tradición católica, etcétera, eso ha podido conllevar que nosotros hemos tenido poco sentido crítico hacia las prescripciones legales, ¿no? Entendiendo que, bueno, todo lo que es legal, en principio, pues es moral, ¿no? Pero claro, evidentemente la historia nos ha ido demostrando que eso no necesariamente es así, y es más, en muchos ejemplos concretos se demuestra lo contrario, ¿no? Hay que distinguir lo legal de lo moral, ¿eh?
puede haber determinadas cosas que, siendo legales, son inmorales. Será legal abortar, será legal, pero es inmoral, ¿no? Será ilegal a veces, pues por ejemplo, determinadas objeciones de conciencia que no son reconocidas por la ley, o que se les torpedea y se le pone todo tipo de dificultades, ¿no? Puede ser ilegal objetar en determinado, pues hay sentencias de los tribunales que sí que reconocen el derecho a la objeción de conciencia de los padres en favor de la educación para la ciudadanía, pero a unas se lo niegan, ¿eh? Bueno, pues aunque se lo negase el Tribunal Supremo, aunque se lo negase el Constitucional, aunque se lo negase el Tribunal de Estrasburgo, aunque lo negase un dictamen de la ONU, sería moral. O sea, es decir, una cosa es la legalidad y otra cosa es la moralidad, ¿eh? Hay cosas legales que son inmorales y hay cosas perfectamente morales, incluso que tenemos hasta una cierta obligación de conciencia hacia ellas, que igual son ilegales, ¿no? Bueno, esta distinción es muy importante, ¿eh? Es básica, ¿eh? Y nuestra conciencia moral tiene que saber distinguir estos dos aspectos, lo legal y lo moral. Tiene mucha importancia de cara incluso a la educación de nuestros hijos. También en este programa, en otras ocasiones, ¿no?, hemos hablado y hemos insistido mucho en que hoy en día pues los jóvenes, nuestros hijos, pueden llegar a tener una seria dificultad de distinguir entre lo corriente y lo normal. Lo corriente y lo normal. Claro, si los adultos no distinguimos entre lo legal y lo moral, claro, lo más fácil será que después las generaciones jóvenes, nuestros hijos, tampoco distingan entre lo corriente y lo normal. Hay cosas que serán muy corrientes, pero no son normales. Será muy corriente el que los jóvenes vuelvan el sábado por la noche a las 6 de la mañana a casa. Será muy corriente, pero no es normal. Y hay cosas que son normales, pero no son corrientes. Lo normal será que un joven pues rece a la Virgen María, rece el rosario, es lo normal, aunque no es muy corriente. Por eso es importante que los mayores, ¿no?, los adultos, tengamos clara la distinción entre lo legal y lo moral. Si no, difícilmente tendremos luego autoridad moral para dirigirnos a nuestros jóvenes y hacerles entender la distinción entre lo corriente y lo normal. Por eso se habla aquí de la importancia de que como ciudadanos, y precisamente no desobedeciendo, sino obedeciendo, por obedecer, en alguna ocasión tengamos que desobedecer. Puede ocurrir tal circunstancia. Puede parecer una paradoja, ¿no? Pero hay veces que la obediencia nos puede llevar a la santa rebeldía. Por obediencia a veces tenemos que tener santa rebeldía. Por obediencia a Dios, incluso por obediencia a una autoridad que está ejercitando su autoridad indignamente, ¿no? Porque yo en el fondo no estoy obedeciendo a esta persona, a fulanito, a menganito, sino que estoy obedeciendo la autoridad que Dios ha puesto en ella. Y cuando esa persona pervierte esa autoridad, ¿no?, y la vuelve contra Dios, pues llega el momento que en nombre de la obediencia tenemos que ejercitar la santa rebeldía. O la santa, la santa insumisión, podríamos decir, ¿no?, o la objeción, como queramos decirlo. Bueno, algún texto así para apoyarnos en ello, al cual nos dirige este punto del catecismo que estamos comentando, el 2242, uno lo tenemos en el punto 1903. Dice aquí: la autoridad solo se ejerce legítimamente si se busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Claro, es una iniquidad espantosa el que se utilice la autoridad con una autoridad delegada de Dios, ¿no?, que es Dios el principio y el fundamento de toda autoridad. Es una iniquidad utilizar ese puesto que Dios le ha dado a un político, de esa responsabilidad del bien común,
para legislar contra la ley divina, contra la ley natural, contra la dignidad del hombre. Es algo parecido que si, por ejemplo, pues un obispo cae en la herejía, pues es una iniquidad absoluta, ¿no? El que un obispo utilice la autoridad apostólica recibida para él romper con la Iglesia, para él constituirse en hereje, que también ha ocurrido en la historia de la Iglesia, ¿no? Y es una iniquidad absoluta el que alguien reciba esa autoridad de Dios, de la sucesión apostólica, de deber de ser custodio de la verdad revelada, y resulta que un obispo que recibe esa tarea de ser custodio de la verdad revelada, él rompe con la tradición y él cae en la herejía, ¿no? Predicando contra el depósito revelado que se le ha encomendado. Bueno, pues eso que puede ocurrir en el orden eclesiástico, y de hecho ha ocurrido, y ha habido obispos que también han sido herejes, y la Iglesia así lo ha proclamado, y lógicamente les ha expulsado, ¿no?, del seno de la Iglesia. También eso puede ocurrir en el orden civil, cuando una autoridad civil legisla de una manera contraria, como dice aquí, al orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o las enseñanzas del Evangelio. Recuerdo que en algún otro programa también que salió el tema de la objeción de conciencia, hicimos referencia a una frase muy ingeniosa de Lope de Vega, formulada en aquel contexto del siglo de oro español, ¿no? Una frase tan bonita que decía: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Fijaros que esto lo decía Lope de Vega en un contexto del siglo de oro español, en el que la monarquía era sagrada, sacratísima, en el que había un concepto de la realeza y de las autoridades, pues yo creo que muy superior al que existe hoy en día, ¿no? Un sentido de sometimiento del súbdito al señor, al rey, etcétera, ¿no? Un sentido del vasallaje, etcétera. Había un sentido de autoridad muy superior entonces, ¿no?, a nuestros tiempos, que en la cultura actual pues hemos sido muy celosos de la autonomía del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? En aquel contexto del siglo de oro español, en el que la monarquía era algo sagrado, Lope de Vega formuló esta frase, ¿no?, que es una frase impresionante, porque tiene conciencia de que nosotros, en el fondo, en última instancia, a quien obedecemos es a Dios. A Dios, ¿no? Repito la frase: todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Es impresionante ver cómo nuestra fe cristiana nos da un señorío muy grande, ¿no? Un señorío, es decir, cuando a veces se ha acusado al cristianismo, bueno, que el cristianismo es una religión que fabrica gente con poca personalidad, gente sumisa que no es capaz de tener criterio propio, etcétera, etcétera, ¿no? A veces se ha hecho esa imagen de que el cristianismo, precisamente por predicar la obediencia, por predicar la sumisión, la humildad, bueno, pues es una religión que lo que crea es gente inmadura. Sí, ya te digo yo, inmaduro. Es impresionante ver cómo los cristianos han tenido conciencia de que, aunque ellos deben una sumisión y un respeto y un acatamiento de las autoridades, luego tienen clara conciencia: oiga, señor ministro, señor presidente, Alteza Real, etcétera, etcétera, con todos los tratamientos respetuosos, pero nosotros obedecemos en última instancia a Dios, y a usted en la medida en que usted sea respetuoso con ese orden moral proveniente de la ley divina, de la ley natural en última instancia. Me parece impresionante esta frase. Todo lo que manda el rey, pero va contra lo que Dios manda, no tiene valor de ley, ni es rey quien así se desmanda. Hay un texto también complementario al que nos remite este punto del catecismo, que es el 450. Y dice: desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César,
no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Impresionante esta expresión: César no es el Señor. Que no se le suba la cabeza. No hay más que un Señor ante el que doblamos la rodilla, que es Jesucristo Rey. César no es el Señor. En nombre de, en esta confesión, en esta conciencia viva de que no tenemos otro Señor que Jesucristo, pues ha habido muchos mártires en la historia de la Iglesia, que no han doblado su rodilla ante nadie que no haya sido Jesucristo. Entonces, cuando un poder político pretende, ¿no?, que reconozcamos en él la dignidad suprema, cuando pretende tener un señorío que se lo quiere robar a Dios porque no hay otro Señor, ¿no?, que Jesucristo, pues evidentemente es cuando a nosotros nos toca dar, en ese caso, pues un testimonio a veces martirial, un testimonio que siempre es duro darlo, ¿no?, la confesión del último señorío en Jesucristo, realizando también un gesto, un testimonio de insumisión, de objeción, ante un poder político que se vuelve ilegítimo, ilegítimo desde el mismo momento en que pretende no solo ser César, sino ser Señor. Eso le hace ilegítimo, el pasar de ser César a pretender ser Señor. Bueno, pues este es el punto de partida, el punto de partida del dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En principio no tiene por qué haber conflicto, no debería de haber conflicto en la obediencia a nuestros gobernantes civiles y en la sumisión y en el acatamiento del señorío de Dios. No debería de haber conflicto. Es más, esa autoridad civil, como decimos, proviene en última instancia de la autoridad de Dios. Pero también la experiencia nos dice que de hecho lo hay, que lo puede haber en distintas circunstancias. Dice el texto de la Gaudium et Spes 74: cuando la autoridad pública, excediéndose en sus competencias, oprime a los ciudadanos, estos no deben rechazar las exigencias objetivas del bien común, pero les es lícito defender sus derechos y los de sus conciudadanos contra el abuso de esta autoridad, guardando los límites que señala la ley natural y evangélica. O sea, que puede darse estos casos en los que existe esta excedencia de competencias que oprime a los ciudadanos, y entonces tenemos derecho, incluso deber, pues de reaccionar guardando los límites. No hace muchos programas hubo un oyente al que le prometí que ya hablaríamos con más detenimiento sobre su pregunta. Hubo un oyente que formuló un tema delicado, ¿no? El tema porque estábamos hablando entonces de la obligación moral que tenemos de pagar impuestos. Y él planteó el problema ético de cómo nosotros también con nuestros impuestos estamos colaborando, pues, en cosas objetivamente malas, Porque claro, también, por ejemplo, con nuestro impuesto estamos colaborando inevitablemente, pues, en los abortos que se hacen a través de la sanidad pública, o en determinadas acciones inmorales que pues el orden público político en este momento está permitiendo, ¿no?, con el dinero de todos, ¿no? Entonces él planteaba ese problema moral, ¿no? Claro, es decir, la solución a ese conflicto no puede ser, pues, no pago impuesto ninguno, puesto que con una pequeña parte, ¿no?, de mis impuestos se está cometiendo tropelías, pues no pago, me niego a pagar impuestos. Claro, porque también detrás de esa reacción, pues podría estarse incubando, pues, un egoísmo que es tomar pie de la injusticia para yo también no colaborar al bien común, porque claro, bueno, pues existe, para quien quiera un poco también informarse en ese tema, existe también iniciativas sociales en pro de una objeción que se llama impuesto por la vida, una objeción de conciencia en la contribución fiscal, haciendo una objeción de esa parte que se calcula
que algunos han calculado que puede ser utilizada inmoralmente, que aproximadamente puede ser, según los entendidos, un 0,79%, ¿no? Entonces existen algunas iniciativas sociales de esa objeción. En concreto hay una página web que quien quiera visitarla se llama impuestoporlavida.org, y esta página, impuestoporlavida.org, pues habla de esa iniciativa, una iniciativa ética en la que algunos pues presentan en su declaración de la renta pues ese 0,7%, que puede ser una cantidad muy pequeña. En algunos igual son 20 céntimos o 30 céntimos, ¿no? o lo que fuere, ¿no? Presentan una objeción y entran también en una especie de, bueno, a veces sencillamente, pues por no entrar en discusiones por esos 20 céntimos, Hacienda pues archiva el caso y punto, pero en otras veces, bueno, pues aunque sean esos 20 o 40 céntimos, viene un recargo legal, usted le ha faltado de pagar 30 céntimos, entonces viene un recargo del 20% que puede llegar de alguna manera a tener pues una especie de embargo forzoso de esos 20 céntimos de nuestra cuenta bancaria con recargo del 20%, pero que bueno, que lo importante no es el testimonio moral de que algunos luchan, ¿eh? No digo que también que todo el mundo esté llamado a hacer esta especie de batalla simbólica, porque es una batalla simbólica, ¿no? Pero en el fondo sí que es importante que estemos con una conciencia cuestionada. Lo peor es que todos estos problemas morales los acabemos enterrando como si no existiesen, ¿eh? Yo digo, bendito sea Dios que haya personas que han puesto en marcha esta iniciativa en la que son conscientes de que aunque sean con unos céntimos de mis impuestos, alguien está matando a un niño, y entonces yo digo, yo también quiero resistirme a eso, a ver cómo lo hago, ¿no? Y entonces ponen en marcha esta iniciativa, que ciertamente le complica la existencia al que la haga, ¿eh? Le complica la existencia, ¿no? Pero dice uno, bueno, pero bendita complicación, ¿eh? de la conciencia que se cuestiona su participación en el bien común, ¿no? Y su resistencia a colaborar con el mal. Bien, pues eso, para que en su día le prometí al oyente que daría una información sobre este tema, y que sepáis que existe también esa iniciativa y que en internet lo podéis encontrar en una página que se llama impuestoporlavida.org. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en la explicación del punto, pasamos ahora al 2243. Dice, la resistencia a la opresión de quienes gobiernan no podrá recurrir legítimamente a las armas, sino cuando se reúnan las condiciones siguientes. En caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de derechos fundamentales, después de haber agotado todos los otros recursos, sin provocar desórdenes peores, que haya esperanza fundada de éxito, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Es un punto delicado, el 2243, cuando dice, vamos a ver, ¿hasta dónde podemos llegar con la resistencia a la opresión de quienes gobiernan? ¿Hasta dónde se puede llegar? Claro, el catecismo es catecismo de la Iglesia Católica y está hablando de una doctrina moral que valga para todas las naciones, en todos los contextos históricos, ¿eh? O sea, entendemos que este es un catecismo general de la Iglesia Católica, ¿eh? Entonces dice, vamos a ver, la resistencia ante injusticias que se nos imponen, ¿hasta qué límite puede llegar, ¿no? Y se plantea la cuestión, ¿puede llegar hasta la utilización de la resistencia armada? Entonces dice, la respuesta que da es, sí puede llegar hasta ese límite, pero claro, tiene que darse una serie de condiciones muy exigentes. Sería demasiado ligero el que ante una injusticia de nuestros gobernantes a la primera recurramos al fusil. Pero hombre, evidentemente podíamos cometer mayores males que aquellos contra los que estamos luchando. O sea, el recurrir a la resistencia armada frente a una injusticia de unos gobernantes es un tema muy serio, pero que también aborda aquí el catecismo. En primer lugar, una distinción. Igual a algún oyente se le hace un poco llamativo esto que afirma el catecismo, porque claro, se acuerda y dice, vamos a ver, pero ¿no dijo Jesús en el Evangelio, si te pega en una mejilla, pon la otra? ¿O no ocurrió también que cuando a Jesús le iban a detener,
Pedro sacó la espada para defenderle y Jesús le dijo: guarda tu espada, porque el que a espada mata, a espada muere. Entonces, si esto es así, ¿cómo puede ser legítimo en alguna ocasión, por muy extrema que sea, ¿no? ¿Cómo puede ser legítimo el recurrir a la defensa armada frente a la opresión de un poder político? Bueno, primero hay que distinguir entre que hay criterios de renuncia a la legítima defensa. Esa renuncia a la legítima defensa no se puede aplicar a una renuncia individual, de una renuncia de cuando lo que está en juego no es únicamente mi bien particular, sino un bien social. Esa frase de Jesús, cuando te pega una mejilla, pon la otra, no la puede aplicar, no puede entenderla pues el padre de familia con respecto a, mira, pues si les han dado a mis hijos en una mejilla, que pongan la otra. No, tú puedes renunciar tú a una legítima defensa tuya, pero tú no puedes renunciar a un deber que tienes de defender a tus hijos. O un gobernante no puede renunciar a su deber de someter, de defender a los que le han sido encomendados. O un ciudadano, un cristiano, un católico, no puede renunciar a su deber de colaborar también resistiéndose al mal que se inflige al bien común. Luego esto distingámoslo. Distingamos esto porque sería pues una aplicación demasiado simplista el decir no, hay que renunciar siempre a la legítima defensa, incluso en el orden político también. No, eso sería incorrecto. Ahora bien, entonces vamos a ver en qué casos límites o extremos, ¿no?, se puede recurrir, dice él, a una resistencia armada frente a una opresión de quienes gobiernan. Bueno, en primer lugar, ha habido casos, y yo no me voy a referir al caso de España porque siempre estamos demasiado cerca y eso puede ser polémico hablar de ello, pero es evidente que ha habido casos en la historia. Por ejemplo, la guerra de los cristeros. La guerra de los cristeros de México, es evidente. En 1926, el gobierno del presidente mexicano, Plutarco Elías, se propuso descatolizar a México para abrir el país a la modernidad, así lo dijo él. Y con ese fin puso en marcha pues una feroz persecución contra la Iglesia Católica. Y una de las medidas que tomó fue la de la supresión del culto católico en toda la nación. Y para defender su religión y la libertad de culto, pues miles de campesinos y de rancheros empuñaron las armas, en lo que se conoce como una guerra de cristeros, así se le llamó. Y el heroísmo de aquellos hombres, mujeres y niños, en su mayoría gente sencilla, sin entrenamiento militar ninguno, pues fue una de las páginas más impresionantes de la historia de la humanidad. Fue una resistencia al tirano. Los soldados del gobierno llamaron despectivamente cristeros a aquellos valientes, porque llevaban la cruz sobre el pecho y morían gritando «Viva Cristo Rey». Bueno, y hay que decir que fueron miles y miles, ¿no?, los que murieron en aquella resistencia armada frente a aquella prohibición del culto que el gobierno masónico pues mexicano impuso, ¿no? Y la Iglesia Católica ha canonizado a muchísimos de aquellos cristeros, ¿no? Lo que quiere decir que si la Iglesia Católica ha canonizado como mártires a muchísimos de aquellos cristeros, pues evidentemente era legítima aquella resistencia armada. Era legítima. Entonces, ¿qué condiciones, no? ¿Qué condiciones tienen que darse para que este caso extremo pueda darse? Este caso extremo. Aquel caso de México era bastante evidente, yo creo, ¿no? O sea, que un gobernante de un país profundamente católico, él diga, tengo que descatolizar esta nación, tengo que abrirla a la modernidad, por lo tanto, prohíbo el culto católico, lo prohíbo todo. Vamos a ver, yo creo que es un caso tan extremo, que justificaba esa rebelión armada del pueblo. Aquí el catecismo pone 5 condiciones
Claro que luego lo complicado es pues, ver de qué manera se puede concretar alguna de ellas, ¿no? O sea, las 5. Pero dice, primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Es decir, no basta con que sean violaciones que yo entiendo, pero que son claras y contundentes y tangibles y constatables. Tampoco basta incluso con que sean unas violaciones que ocurran durante un tiempo, o sea, que sean transitorias. Mira, si es algo transitorio, casi lo mejor es aguantar esa opresión transitoriamente, porque mira, no te vas a meter en un lío de una guerra por algo que al fin y al cabo tiene sus días contados. Aguanta y ya pasará, ¿no? Dice, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales del hombre, es mejor padecer y resistir, ¿no?, determinadas pues injusticias graves si son transitorias, que antes que entrar pues en una resistencia armada que puede tener también muchas consecuencias complicadas, ¿no? Segundo, dice, después de haber agotado todos los otros recursos. Claro, la resistencia armada no puede ser nunca el primer recurso. Se tienen que haber agotado todos los demás recursos, ¿no? Como son el recurso del diálogo, como son el recurso de otro tipo de resistencias civiles mediante, yo qué sé, ¿no? Puede ser manifestaciones, pueden ser objeciones, puede ser etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos que tener claro que cuando la moral católica habla, vais a ver que en el 5.º mandamiento dentro de poco también seguro que saldrá este tema, el tema de la guerra, de cuando una guerra en algún caso extremo puede ser justa, etcétera. Pero es que fijaros, los papas en las últimas guerras que han existido, que han tenido lugar, se han pronunciado en contra de esas guerras precisamente por entender que no se cumplían estos requisitos tan exigentes, ¿no?, para que la legítima defensa armada pueda llegar a ser justificable, ¿no? Por eso dice, después de haber agotado todos los otros recursos. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la guerra famosa de Irak. Vamos a ver, la guerra famosa de Irak. ¿Por qué el Papa se pronunció de una manera tan solemne contra la intervención en Irak? Porque es evidente que no se habían agotado ahí todos los recursos. Y luego encima se demostró que las justificaciones morales las causas que se alegaban, ¿no?, para entrar en esa guerra luego ni existían, que si no sé qué, que si tenían unos armamentos de armas especiales, no sé qué, y allí no había nada. O sea, es decir, que estas causas, o mejor dicho, estos condicionantes que tienen que ser totalmente agotados antes de justificar la intervención armada son muy exigentes, ¿no? Aquí estamos hablando en este caso de la posibilidad de que haya una resistencia armada frente a las autoridades ilegítimas. Dice, hay que haber agotado todos los otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Claro, dice uno, a ver si tú, por responder a un mal, vas a provocar un mal mayor. También hay que hacer, por tanto, un discernimiento de prudencia, de decir, oye, no basta con que yo esté utilizando un recurso en nombre de lo que es moral contra lo que es inmoral. Sí, pero a ver si las consecuencias que voy a provocar son peores todavía. Luego aquí tiene que haber también un discernimiento de un cálculo de prudencia, sin provocar desórdenes peores. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Claro, dice uno, vamos a ver, bueno, en el caso de los cristeros, así digamos, podemos decir que no tuvieron éxito porque fueron vencidos, pero al final vencieron ellos. La prueba es que México ha continuado siendo católico y tuvieron que hacer allí un pacto en el que los gobiernos masónicos, pues claro, no pudieron mantener esa persecución de
prohibir el culto, de que las iglesias fuesen cerradas, es decir, fueron vencidos, pero en el fondo vencieron ellos, porque lo que ellos perseguían, que es que la religión católica no fuese prohibida y no fuese perseguida, lo obtuvieron. Luego hay que decir que el Señor bendijo su lucha y su resistencia armada también, el Señor la bendijo. Pero bueno, sí que hay que hacer este cálculo, ¿no? Que haya esperanza fundada de éxito. No se trata de poner en marcha un levantamiento, ¿para qué? Para que tenga más, como he dicho en el punto tercero, ¿no? Para que tenga consecuencias más negativas que el bien que persigue. Y en segundo, y el cuarto punto es sin esperanzas razonables de éxito. Y en quinto lugar dice, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. O sea que bueno, que tampoco, como veis, los 5 puntos que pone como para legitimar un recurso a las armas para resistir frente a una opresión de los gobernantes, son puntos que están bastante relacionados entre ellos, ¿no? Pero dice, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Bueno, si existe la posibilidad de decir, espérate a ver si existe la posibilidad de que en otras elecciones cambien las cosas o lo que sea, pues uno, lógicamente, lo que le toca es esperar, esperar y no recurrir así de primeras, ¿no? a la resistencia armada. O sea que, como veis, la doctrina moral de la Iglesia llega a estudiar, tradicionalmente ha estudiado casos pues muy delicados como este también, como este. Porque es que en la historia de la Iglesia ha habido para todo, ¿no? Y claro que se han dado también, ¿no? Muchas situaciones en las que los católicos han tenido regímenes opresores que han perseguido la fe cristiana, que han violado en nombre de una autoridad ilegítimamente, ¿no? Ilegítimamente utilizada, pues han perseguido cualquier derecho humano y divino y han aplastado la propia práctica de la religión. Entonces se han dado casos en los que uno ha dicho, bueno, vamos a ver, se dan las circunstancias como para justificar una resistencia armada. Una pregunta delicadísima, como podéis ver. Una pregunta muy delicada, ¿no? En la que la Iglesia difícilmente va a entrar a decir, en este caso sí, en este caso no. No es propio de la Iglesia hacer eso. Más bien, la Iglesia lo que va a decir es, aquí hay una especie de indicativos morales que se discierna con mucha prudencia, que se discierna a la luz de Dios, y que se discierna lógicamente buscando también un consenso grande entre los católicos, ¿no? Pero también estos 5 puntos forman parte de esta doctrina moral católica, ¿no? Los vuelvo a leer de una manera ya más, digamos, escueta los 5. ¿En qué casos, dice, existe un recurso legítimo a las armas pues contra los que gobiernan y están ejercitando su gobierno pues contra todas las leyes divinas, contra la ley natural, contra el orden moral, etcétera, etcétera, ¿no? Contra la propia religión, contra la enseñanza del Evangelio? Y dice, primero, en caso de violaciones ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. Segundo, después de haber agotado todos los otros recursos. Tercero, sin provocar desórdenes peores. Cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Quinto, si es imposible prever razonablemente soluciones mejores. Bueno, pues como veis, concluye este apartado los deberes de los ciudadanos, pues con un caso muy concreto, muy puntual, pero que no nos puede, el hecho de que se insista en esta especie de también posibilidad del deber moral de una insumisión frente a una injusticia por parte de gobernantes opresores, no nos puede hacer olvidar pues el panorama del que hemos partido, y es que estamos explicando el 4º mandamiento, y el 4º mandamiento habla también de la santa obediencia, no solo a los padres, honra a tu padre y a tu madre, sino que está también hablando de la santa obediencia con respecto a nuestros gobernantes. Es decir, que existe también una virtud cristiana de la obediencia aplicada a la autoridad civil. Que esto igual pues ha podido sorprender a los
a los oyentes de este programa, cuando en el cuarto mandamiento siempre hemos hablado de los padres, pero a veces nos hemos olvidado de que también existe otro tipo de autoridades. Por ejemplo, cuando los jóvenes se examinan en el cuarto mandamiento, pues es evidente que también tienen que aplicar el cuarto mandamiento a la relación con sus profesores. Es evidente. O sea, un joven, esa relación de obediencia hacia una autoridad, pues en gran parte también la vive con sus padres, por supuesto, pero lo de los gobernantes le queda un poco lejos a ese estudiante. Ese principio de autoridad el joven lo tiene que vivir pues con respecto a su profesor, a su maestro. Y sabemos que a veces pues cuesta, ¿no? Sabemos que también es bastante propio de ese espíritu de desobediencia, de insumisión, el que exista esa resistencia a reconocer en el profesor, en el maestro, ¿no?, esa autoridad moral. Ojo, y otro detalle importante es la importancia de que las autoridades morales se ayuden entre sí. Por ejemplo, que la autoridad moral de los padres, ayude también al hijo a que reconozca en los profesores una autoridad moral. Porque hacemos un flaco favor a veces, pues cuando justificamos fácilmente la rebelión del hijo frente a la autoridad moral que tiene que reconocer en sus profesores. Luego hay aquí también un caso concreto de aplicación del cuarto mandamiento, ¿no?, por parte de los estudiantes. Cómo reconocen en el profesor, en el maestro, también una autoridad moral que en última instancia es también un signo de la misericordia de Dios, que nos cuida, nos educa a través también de ese maestro, de ese profesor que Dios ha puesto cerca de nosotros. Otra aplicación concreta. Y bueno, y tenemos que ir pensando en otras posibles aplicaciones concretas del cuarto mandamiento. Por ejemplo, cuando alguien es miembro de una asociación. Imaginémonos que alguien es miembro de una cofradía. Y en la cofradía hay también pues una junta directiva. Bueno, pues esa junta directiva que se ha constituido, imaginémonos que está de cofrade mayor el que yo he elegido o no es el que yo he elegido. Yo también tengo que llevar este cuarto mandamiento a mi relación humilde y con un sentido de obediencia y de colaboración, pues con esa junta directiva de esa cofradía. Por ejemplo, otro caso concreto, sin caer fácilmente lo que suele ocurrir a veces entre nosotros, que es pues eso, ¿no? Enseguida mucho gallo para poco gallinero, y todo el mundo quiere mandar y nadie quiere obedecer y nadie quiere seguir es decir, uno de los problemas que tenemos con respecto al cuarto mandamiento es este que he dicho, que a veces tenemos mucho gallo para poco gallinero, y todo el mundo quiere mandar y nadie tiene un sentido de obediencia y de acatamiento y de colaboración en obediencia, ¿no? Por eso, bueno, está bien que en el catecismo hablemos de grandes principios, pero luego ahora sería importante que cada uno de nosotros concretásemos, a ver, en qué circunstancias de mi vida también yo estoy llamado a tener este sentido de obediencia hacia la autoridad constituida. Y he puesto el caso del joven con su profesor, o del cofrade con su junta directiva, o yo qué sé, o junto con una asociación de vecinos, o tal. Es decir, tiene que haber una disposición de colaboración humilde. Porque a veces hay unos puntos de partida que de entrada no. De entrada me opongo. De entrada yo ya vengo aquí ya con un espíritu siempre que no es un espíritu sanamente crítico, sino que es un espíritu destructivo. Y eso hay que examinarlo. Hay que examinar ese punto de partida de falta de docilidad, de insumisión, que no es propio del espíritu cristiano, con respecto a una asociación de vecinos, con respecto a una junta directiva, con respecto a lo que fuere. En el fondo hay un pecado original muy evidente, escondido detrás de esa especie de insumisión por sistema, o llevar la contraria por llevar la contraria. Parece que existe una especie de pecado original en nosotros, que es que para afirmarme tengo que negar otra cosa. Si yo no me rebelo, parece que yo no soy nadie.
Yo tengo que llevar la contraria, ¿no? Y llevando la contraria, pues parece que yo entonces me siento, me autoafirmo, tengo un poco de autoestima porque llevo a lo contrario a los demás. Esa especie de pecado original que se muestra en esa rebeldía, esa insumisión, es la que tenemos que examinar en la relación con los padres, en la relación con las autoridades civiles, en la relación con nuestros responsables en la enseñanza, en asociaciones a las que pertenecemos, etcétera, etcétera. Bien, lo dejamos aquí, y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Monseñor. Buenos días. Bueno, yo comentarle en primer lugar que, bueno, soy militar y todos estos temas que usted está comentando a mí me ocasionan pues un poco de confusión, ¿no? Porque yo bien tengo claro mis deberes como profesional, pero me causa como cristiano, porque cuando yo entré en el ejército pues bueno, tenía esa creencias un poco en la Iglesia, un poco por obligación, ¿no?, familiar, que me habían ido inculcando, gracias a Dios, por otra parte, pero no estaba tan convencido ni tenía, pienso yo, como la fe que debo tener ahora. Entonces, ahora me surgen dudas al respecto de ese deber, porque claro, Jesucristo en la Escritura, yo entiendo cuando dice que el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Entonces, yo ahí lo veo muy claro, y cuando el mandamiento no matarás, pero por otra parte está estos deberes que usted comenta, y me gustaría que ver si nos puede dar una palabra de consolación, muchos compañeros como yo que seguramente están en las mismas circunstancias, ¿no?, en un momento de un conflicto, ahora que participamos a más misiones y podemos llegar incluso a tener que ir a por el otro, pero a veces no muy claro si en defensa propia o muy bien por miedo a morir uno, y en fin, eso es un poco todo. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias también por esa preocupación moral, ¿no?, que muestra. Yo creo que el hecho de que también el haber profundizado en la fe cristiana pues le cuestione, le cause también, o sea, y le provoque la necesidad de cuestionarse más, es una buena señal. Bueno, en el siguiente mandamiento, que ya pronto vamos a entrar en el quinto mandamiento, el no matarás, se va a hablar más de estos temas, ¿no?, porque aquí se ha tocado un poco así de soslayo, pero allí se va a hablar más en profusión del tema de la legítima defensa, cuando la defensa, el recurso a la violencia, pues es legítima defensa o es un abuso de autoridad, ¿no? Pero digamos que yo por ahora me bastaría igual con esta distinción, que tenga usted claro que la tradición católica nunca ha afirmado que la profesión militar o la profesión policial, etcétera, por el hecho de que tenga también la posibilidad de utilizar la violencia, sea indigna. Nunca se ha hecho tal afirmación, nunca. Y bien sabe usted que tiene en el cuerpo militar pues toda una serie de presencia del mundo de la Iglesia en el arzobispado castrense, que de una manera muy específica acompaña a todos los militares y lleva a cabo una evangelización muy específica dirigida a ellos, ¿no? Con lo cual, el caso, o sea, la posibilidad de utilizar la fuerza de suyo no es inmoral. Lo que puede ser inmoral es utilizarla injustificadamente. Cuando se acercan en el río Jordán los militares a un grupo de soldados a bautizarse por Juan Bautista les dice: no abuséis de la fuerza. No les dice no utilicéis la fuerza. No, les dice no abuséis de la fuerza. Lo cual quiere decir que en sí mismo la vida militar y la posibilidad de utilizar una fuerza armada para buscar causas justas en sí es legítima e incluso necesaria, en muchos casos. Lo importante es que sea utilizada conforme a razón, de una manera prudente y sin abuso de la fuerza. Pero bueno, tendremos ocasión de hablarlo. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Mire usted, es que ayer en Radio María me parece que dijeron una expresión confusa, y yo soy católico practicante, como precisamente me pusieron hace unos días por una consulta que hice en otra emisora y me han puesto en primera página. Me llamó la atención. Mire usted, soy José Yáñez Lillo de Málaga. Mire usted, las criaturas no son creadas, hablaba el sacerdote. Llamó un
un cafequista o algo debía de ser así, que dijo, que rectificó y dijo, mire usted que las criaturas son engendradas, no son creadas. Entonces crea una confusión grande, aunque la cosa tiene creo que tiene sus muchos matices, porque los engendrados son en general las criaturas, pero el ser humano, o sea, la persona, tiene un alma, y el alma solo la crea Dios, como dice el catecismo precisamente de la Iglesia que estuve consultando, y además el dogma de fe. Entonces el ser humano tiene una componente, aunque un íntegro, pero tiene una componente principal o fundamental digamos, que es el alma, que es espiritual y que es creada directamente por Dios. En el momento que esa persona nace, llega a la vida, que en el momento que es criatura, aunque haya sido materialmente engendrada por los padres, es criatura humana con un alma que es de Dios, como dice. De acuerdo. También, le respondo que sea brevemente, si le parece, le respondo por la radio. Yo creo que igual no es prudente que hablemos en nuestro programa de lo que se ha dicho en nuestros programas. Es un poco como método, porque claro, lo demás no lo hemos oído y es un pequeño lío que contestemos a lo que se ha dicho en otro programa sin haberlo escuchado. Pero bueno, aunque sea muy brevemente, pues bueno, es verdad que el credo dice, ¿no?, cuando se habla del verbo engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, bien, se distingue la creación de la nada. Sin embargo, no es aplicable a Jesucristo. Él fue engendrado, no fue creado. Esa es una distinción primera. Una distinción segunda es la que usted hace, ¿no? El ser humano, su cuerpo es engendrado por los padres, pero sin embargo ha habido una creación de un alma de la nada. Dios ha creado al mismo tiempo que los padres han engendrado la vida. Hay una colaboración entre el acto creador de Dios y la colaboración de los padres que engendran allí donde Dios crea la vida de la nada. Creo que esa distinción es suficiente. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Monseñor, muy buenos días. Sí, buenos días. Me llamo Ramón, le llamo de Asturias. Tenga usted un gran saludo, y igualmente todos los inmigrantes y oyentes de la emisora. Hace 3 programas usted invitaba a los cristianos a la participación en la política. Yo, a la vista de una experiencia personal, le quería hacer una pregunta, que si la puede contestar bien, y si ve que es comprometida, lo que menos quiero es polémica. La pregunta es, ¿la Iglesia podría impulsar un movimiento para que los cristianos que quisiesen participar en la política se uniesen ante la creación, de un nuevo partido? Porque, mire, yo participé en uno de los 2 grandes durante 15 años y he comprobado que es un auténtico nido de lobos. No hay ética, son puñaladas, es el crecimiento personal, y entonces personas con idea cristiana como la nuestra, pues francamente ahí no pintamos nada, ¿no? ¿Qué nos queda? Pues dejar de votar, votar lo que no nos gusta, dejar que todo se acabe y, bueno, abocados ya al apocalipsis final y esperar que llegue la llegada de nuestro Señor Jesucristo con las manos cruzadas. De verdad que tengo una confusión tremenda. Mire, aunque sea brevemente, le respondo brevemente, aunque sea. Mire, yo diría lo siguiente: la Iglesia puede o debe de impulsar una alternativa política, y yo diría no. La Iglesia lo que tiene que hacer es formar la conciencia moral de sus fieles para que sean ellos los que la impulsen. Pero no puede ser la Iglesia, no puede ser la jerarquía de la Iglesia la que impulse una alternativa política. Eso no forma parte de su cometido. Nuestro cometido es la formación moral, y luego deben de ser pues vosotros, ustedes, ¿no?, los que lleven a cabo esa iniciativa política. Creo que hay que distinguir estos 2 campos. Una última llamada brevemente, por favor. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, monseñor. Sí, buenos días. Mariano de Valladolid. Adelante, Mariano. Mire, en primer lugar, pues, que Dios le pague el bien y el esfuerzo que hace usted todas las mañanas por sacar adelante el programa, y también porque nos hace sentirnos pues como una familia respecto al resto de los oyentes. Nos encomendamos unos a otros y va muy bien. Mi pregunta es sobre lo incómodo pues que me he sentido hace poco asistiendo a una boda civil en que pues uno de los contrayentes pues no podía contraer matrimonio porque ya lo tenía de antes y el otro sí. Entonces, bueno, pues uno pues no sabe qué sentimientos tener. La enhorabuena pues sabe que no les puede dar, pero bueno, sí que les desea que sean felices. Y no sé si usted nos podría decir algunas palabras sobre algún criterio para sentirse así, porque claro, no ir pues muchas veces es peor porque no es la familia de uno
en fin. Ya. Bueno, la verdad es que es un tema delicadito para aquí despachar en un minuto. Pero yo sí diría que tenemos que, en un caso de este estilo, tenemos que hacer un testimonio cristiano que sea capaz de tener en cuenta dos aspectos. Un primer aspecto, y es que a las personas les queremos tal y como son, y por el hecho de que hayan tomado unos caminos en esta vida que sean incorrectos, no por eso les despreciamos y no por eso les pues hacemos hacia ellos gestos que podían ser entendidos como antitestimoniales. Bien. Pero al mismo tiempo también tenemos que hacer en esa expresión, en ese gesto hacia ellos, no ocultarles nuestra conciencia de que el camino que han emprendido no es el correcto. Entonces yo creo que puede haber cristianos que digan, mira, yo a esta persona, pues de una manera así privada, ya le diré, oye, mira, yo rezo por ti, no estoy de acuerdo pues con el camino que has emprendido, creo que te equivocas, pero yo te voy a apoyar y pum, 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 pum. Es decir, creo que también en nuestro gesto testimonial tiene que haber también la valentía de expresar, por una parte, un cariño incondicional, pero también expresarle la conciencia, o sea, tenemos un deber también de manifestar, porque si no, no ejercemos la corrección fraterna, de manifestar que una persona, pues el camino que ha emprendido no es el correcto. Entonces, ¿cómo conjugar las dos cosas? Bueno, otro día lo hablaremos, porque ahora tenemos ya el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.